Función cuadrática. 1. Indique cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función cuadrática e identifique los parámetros a, b y c. Y acá tenemos 6 expresiones, las cuales debemos analizar si se corresponden o no con una función cuadrática. Lo primero que vamos a hacer es recordar la forma general de una función cuadrática, la forma polinómica en este caso. Porque tenemos no solo la polinómica, sino la canónica y la factorizada. Por ejemplo, una función cuadrática completa en forma polinómica es esta, en donde tenemos 3 términos. De esos 3 términos, el más importante para que sea una función cuadrática es este, el que contiene a la variable x elevada al cuadrado. El tener la variable x elevada al cuadrado es la característica fundamental de una función cuadrática. Si este término no existe, la función queda de esta manera, deja de ser cuadrática y pasa a ser una función lineal, ya que el exponente de la x sería 1, el máximo exponente de la x. En este caso tenemos de los 3 términos, 2 que tienen x, al menos visible, ya explicamos por qué decimos eso, pero el mayor exponente de la x, acá tengo 1 y acá tengo 2, es este. Entonces es una función cuadrática porque el mayor exponente de la variable es 2. Ahora, decimos que en el tercero no hay x, pero vamos a explicar por qué. Si tenemos en cuenta el orden descendente, de los exponentes, tenemos 2, 1 y 0. Entonces, esto queda como está, más b, x a la primera, todo número elevado a la primera es el mismo número, queda de esa forma. Y acá, x a la 0 es 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 potencia es 1. Sigamos acomodando. Ax cuadrado más bx más c. C por 1, c. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Por eso a 1 se le llama el elemento neutro de la multiplicación porque no altera a las otras cantidades cuando las multiplica. Y bueno, ahí me quedó la función cuadrática como estaba originalmente, tal cual como vemos en esta expresión que está solo con negro. Ahora, puede pasar, dijimos que esto nunca puede ausentarse. ¿Cuándo se ausentaría, por ejemplo, si a tendría un valor igual a 0? 0 por x al cuadrado más bx más c. 0 por cualquier número es 0. Por eso 0 es el elemento absorbente de la multiplicación, porque hace que todos los valores a los que multiplica se vuelvan 0. Que toda la multiplicación se vuelva 0. Entonces tenemos acá 0 más bx más c, y 0 más cualquier otra cantidad es esa otra cantidad, o sea, bx más c. Y como vemos, dejó de existir ese primer término, la x no tiene como mayor exponente al 2, entonces esta expresión no se corresponde con una función cuadrática. ¿Qué es lo que acabamos de concluir? Que para las funciones cuadráticas a siempre tiene que ser distinta de 0, porque si no dejaría de ser cuadrática. Esto es muy importante para este tipo de funciones. Ahora, dijimos que a tiene que ser distinta de 0, pero no dijimos nada de b ni de c. Veamos qué pasa si el valor de c fuese igual a 0. Me quedaría la expresión más 0 y toda cantidad más 0 es la misma cantidad, por lo tanto, la fórmula se vería reducida de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos exactamente aquí? Cuando tenemos una función cuadrática incompleta, donde le falta el último término, o sea, donde acá no tengo, por ejemplo, más 7, más 8, más lo que sea, quiere decir que el número que se está agregando es 0. Por lo tanto, no hace falta escribirlo y la expresión incompleta de esta función es la que está recuadrada. Recordemos que lo que caracteriza a las funciones cuadráticas es que la x esté elevada al cuadrado en una expresión polinómica
Y como esta expresión cumple con esa característica, sí es una función cuadrática. No interesa que el último término valga 0. Lo que me interesa es que la x al cuadrado esté siempre presente. Y como está, sí es una función cuadrática. Ahora veamos qué pasa si b vale 0. Entonces tendríamos 0 por x, 0. Entonces, en este término, tenemos tres términos. En el término del medio tendríamos un 0. Entonces la función quedaría reducida a x cuadrado más c, que es lo que tenemos en el último cuadro. Entonces también tendríamos una cuadrática, solamente que aquí valdría 0 el valor de b. Entonces, tenemos en este lugar, en este tipo de casos, que c es igual a 0 y en este caso que b es igual a 0. Mientras que aquí tenemos b distinto de 0, c distinto de 0 y a, como siempre, distinta de 0. Estamos hablando de esto. En esta expresión, tenemos c igual a 0, a distinta, siempre a distinta de 0, y b distinta de 0. En este último caso tendríamos a siempre distinta de 0 y c distinta de 0. Ahora sí, habiendo visto esta pequeña introducción teórica, vamos a resolver los ejercicios. O sea, vamos a ver si cada una de estas expresiones se corresponde con una función cuadrática. Empezamos con el inciso A. Aquí tenemos la expresión del inciso A y lo que vamos a hacer primero es ordenar. Recordemos que en esta función polinómica ordenada, la x al cuadrado va en el primer término. Entonces este término se mueve a la primera posición, yendo de izquierda a derecha. El término que tiene la x sola elevada a la primera potencia va en el medio. O sea que se queda en el lugar en el que está. Y el número que está solito, sin la x, que en este caso es el 2, va a el último. Ahora, este 2 no tiene signo, pero si no tiene signo es que a su izquierda hay un más. Por eso es que ponemos más 2 en su lugar. Nos quedaron tres términos. El mayor exponente de la x en la expresión es x al cuadrado, así que hasta ahí ya podemos determinar de que es una función cuadrática, de que efectivamente es una función cuadrática. Pero eso lo pudimos haberlo notado aquí. Entonces, vimos que el mayor exponente era el 2. Entonces sí, efectivamente, estamos hablando de una función cuadrática. Lo único que hicimos en este paso fue ordenar. Y ordenar para poder identificar los parámetros que también me solicita la consigna. ¿Cuál es el valor de a, b y c si es que efectivamente esto es una función cuadrática? Entonces hacemos el siguiente análisis. Tenemos menos x cuadrado. Y cuando no tenemos nada entre el signo y la variable, sabemos que hay un 1. Entonces, esto es decir lo mismo que menos 1 por x al cuadrado. Lo mismo que si tenemos menos x. Eso significa que tenemos en este lugar un 1 y estamos hablando de menos 1 por x en este lugar. Y finalmente tenemos el número solito y siempre un número solo es el valor de c. Entonces ya sabemos que a vale menos 1, b vale menos 1 también y que c vale más 2. Punto B. Aquí tenemos una expresión en la que ya se empieza a complicar un poco determinar a simple vista si estamos o no hablando de una cuadrática. Analicemos lo siguiente. Vamos a escribir de nuevo la expresión, pero en lugar de poner paréntesis y esta línea de fracción que me dice todo esto está sobre 8. Bueno, voy a decir, en lugar de hacer esta línea diagonal, la voy a hacer así, horizontal, el 8 va abajo,
y todo lo que está en el paréntesis irá en el numerador. Cuando tenemos expresiones con más de un término afectadas por un solo denominador, se puede distribuir el denominador para cada uno de los términos. Entonces tenemos 25 octavos por un lado, positivo, porque el 25 es positivo, y menos 14 octavos de x cuadrado por otro. Entonces ya tengo dos fracciones y tengo dos términos. Si te puedes dar cuenta ahí, ya sabemos que acá tenemos x a la 0 porque tenemos un solo número, y acá tenemos menos 14 octavos de x al cuadrado, y la x en la expresión polinómica tiene como mayor exponente C2, por lo tanto efectivamente ya nos dimos cuenta de que sí es una cuadrática. El 25 octavos no se puede simplificar, por lo tanto baja como está, y el 14 octavos se lo simplifica sacándole la mitad al 14, que es 7, y la mitad al 8, que es 7, que es 4. Escribimos 7 cuartos negativo en el siguiente renglón y ordenamos. Recordamos que siempre tenemos que tener, por comodidad, no es que sea obligación, tener el término que contiene a la x cuadrada primero y luego al término que no tiene. En este caso es positivo porque no tiene signo. Entonces, el primer término que contiene a la x cuadrada me indica que menos 7 cuartos debe ser el valor de a. 25 octavos, como no tiene ninguna x, debe ser que tiene x elevada a la 0, que vale 1, y por lo tanto, al multiplicarse por 28 por 25 cuartos, queda tal cual está. Entonces estaremos hablando del valor de c, que era el que siempre aparecía sin una x en su término. Si tenemos que el valor de a y el valor de c y el valor de b no lo tenemos, quiere decir que b vale 0. Y que esta expresión completa sería de esta manera si ubicamos el tercer término que contiene como coeficiente de la x el valor igual a 0. Entonces a valdrá menos 7 cuartos, b valdrá 0 y c valdrá 25 octavos. Punto C. G de u es igual a u más 3 por u menos 5. Esto, para ir adelantando, sí es una función cuadrática y está expresada en su forma factorizada, mientras que nosotros hasta el momento vimos la forma polinómica. Ok, luego del spoiler, porque ya les di la respuesta, vamos a ver cómo es la forma general de las funciones cuadráticas expresada en forma factorizada. Esto no se va a ver en este ejercicio, pero más adelante se verá, así que vamos adelantando un poco. Esto es una función cuadrática, pondríamos f de x. Y acá tenemos como menos x1 menos x2, las raíces de la función también tengan en cuenta esas expresiones, esa manera de nombrarlas. Y se puede transformar siempre una expresión factorizada en una polinómica o en una canónica siguiendo determinados pasos. A continuación lo que haremos es exactamente eso, transformar esta función cuadrática que está expresada de manera factorizada, como acá, en una forma polinómica. Lo que podemos ver de diferente, aparte de que en lugar de x estamos hablando de la variable u, es que acá no tenemos ningún valor. Por lo tanto, ya podemos predecir de que si no hay ningún valor, hay un 1 que está multiplicando a todo y que por lo tanto el valor de a debe ser 1. Son predicciones que vamos haciendo. Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos con el ejercicio. Como tenemos dos paréntesis que se están multiplicando, vamos a hacer la multiplicación. Como tengo dos términos en ambos casos, vamos a tener que hacer distributiva de la siguiente manera. U por u y u por 5. Tenemos que aplicar la regla
los signos siempre que apliquemos propiedad distributiva para multiplicar. Entonces tenemos más u por más u, por lo tanto el resultado debe ser positivo. Más por más. U por u es u al cuadrado, ya que cuando tengo iguales bases multiplicándose, lo que tenemos que hacer es poner el mismo número y sumar sus exponentes. Entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto, u por u me queda u al cuadrado. Bien, u por 5. Dijimos primero regla de signos. Más u por menos 5. Hacemos más por menos, menos. Y 5 por u es 5u. Regla de signos de nuevo. Ahora vamos con 3 por u. Más por más, más. 3 por u, 3u. Luego, más por menos, menos. Y 3 por 5, 15. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4 términos. Pero la función cuadrática vemos que expresada polinómicamente tiene como máximo 3 términos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos u al cuadrado, u a la primera y u a la 0. ¿Dónde tenemos términos semejantes? Aquí en el medio, porque tengo la misma letra elevada a la misma potencia que es 1. Cuando eso sucede, cuando en los términos tenemos iguales letras con iguales potencias, se dice que tenemos términos semejantes. Esto quiere decir que se pueden sumar algebraicamente. Entonces, tenemos menos 5 más 3. El resultado de esa operación, menos 5 más 3, es menos 2. Y la letra queda como estaba. Podemos pensar esto como si fuesen cosas similares. Tengo menos 5 pesos y gano 3 pesos, me quedan menos 2 pesos. U representaría los pesos, por ejemplo, por si no tenés eso en claro. Y ahora sí tengo 3 términos, de los cuales en uno de ellos tengo a la variable elevada al cuadrado, por lo tanto ya sabemos que efectivamente es una función cuadrática. Si uno tiene coeficiente, ese coeficiente debe ser 1. Y ahora sí, como tenemos los términos ordenados, podemos decir de que A vale 1, B vale menos 2 y que C vale menos 15 en esta función cuadrática. Punto D. Inciso D. Tenemos una expresión, 3 términos. En 2 de ellos aparece la variable x y en uno no aparece. Hasta aquí como que da la sensación de que esto podría llegar a ser b, c y a igual a 1. Pero cuando analizamos los exponentes, vemos que acá tenemos 1, acá sí tenemos x a la 0, esperable. Pero decir un medio no es lo mismo que decir 2. O sea que esto no está elevado al cuadrado. Y dijimos que si x al cuadrado no aparece en la expresión algebraica, no es una función cuadrática. Por otro lado, ni siquiera es un polinomio, porque los polinomios no tienen exponentes fraccionarios. Lo que podemos hacer para un poco entender de otra manera esta expresión es aplicar la propiedad de la potencia, que nos dice que cuando tenemos una cantidad elevada a un exponente fraccionario, por ejemplo a elevada a la n sobre m, es lo mismo que decir la raíz mésima de a la n. O sea que el denominador pasa al índice de una raíz y el numerador como exponente del radicando. Aplicando esta propiedad, podemos entonces concluir de que en realidad x a la u medio es la raíz cuadrada de x a la primera, o lo que es lo mismo, raíz de x, ya que se toma como obvio que en este lugar tenemos un 2 y que en este lugar tenemos un 1. Así nos quedaría la expresión, pero no estamos hablando de una función cuadrática. Inciso E. Tenemos un paréntesis elevado al cuadrado en donde tenemos una variable y un término independiente. Entonces, esto es el cuadrado de un binomio. Binomio porque tenemos dos términos. Y existe, para resolver esto de manera rápida, una fórmula, que es la fórmula del cuadrado del binomio. Vamos a tratar de transformar esta expresión, que es una expresión factorizada. Y es factorizada porque es lo mismo que decir
z menos 3 por z menos 3. Siempre cuando elevamos a una cantidad al cuadrado, quiere decir que debemos multiplicar 2 veces esa misma cantidad por sí misma. Entonces estamos ante una forma particular de factorizada, porque como tengo iguales bases, es lo mismo que decir x al cuadrado que poner x menos 3 por x menos 3. Habiendo hecho estas aclaraciones, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del cuadrado de un binomio en la expresión original. Primero identificamos A y B. A será z y B será menos 3. B es menos 3, o sea, una cantidad incluida el menos, o sea, menos 3 está contenida acá. Podríamos decir que el más se encuentra en esta posición, pero no se lo escribe, no vale la pena, ya que más por menos es menos. Mejor dejamos la expresión con el menos y ya está. Entonces tenemos A y B. La fórmula dice elevar a A al cuadrado, o sea, a Z, más 2 por A, que es Z, por B, que es menos 3, ponemos el paréntesis para que el menos no se choque con el punto de la multiplicación. No se deben chocar nunca los signos. B vale menos 3 y está elevado al cuadrado. Y el más de la fórmula baja a este lugar. Bien, ahora separamos en términos, tenemos 1, 2 y 3 términos. Recordemos que no podemos hacer lo siguiente, 1, 2, 3 y 4, porque no puedo meterme adentro de un signo que está dentro de un paréntesis, o sea, de una multiplicación. Tenemos 3 términos entonces y veremos qué pasa en cada uno de ellos. Z al cuadrado es Z al cuadrado, nada más. El tercer término tiene 3 factores, el factor 2 más 2, el factor Z y el factor menos 3. Se multiplica todo, los números entre sí, 2 por menos 3 es menos 6, y la Z baja simplemente, entonces me queda menos 6 por Z, que es lo mismo. Menos 3 al cuadrado es más 9, ya que todo número negativo elevado a un exponente par da como resultado una cantidad positiva. También podemos decir que menos 3 al cuadrado es lo mismo que menos 3 por menos 3. Entonces hacemos 3 por 3, 9. Y menos por menos, más. Y listo. Este más baja para acá y esto se vuelve más 9. A continuación hacemos regla de signo, más por más, más. Por otro lado, z, que está sola en el primer término, está acompañada en realidad por un 1 que no está escrito. Entonces tenemos menos 1 por z al cuadrado, menos 6z más 9. Como tengo la variable elevada al cuadrado en la expresión polinómica de 3 términos como máximo, quiere decir que efectivamente estamos hablando de una función cuadrática, en la que a vale 1, b vale menos 6 y c vale 9, que es otra pregunta de la consigna. Vamos al último inciso, que es el inciso f, en donde tenemos f de n es igual a n cuadrado más 3, todo eso sobre n. Vamos a escribir esto como en otro inciso de una manera más cómoda. El paréntesis me indica que todo esto está sobre n. Por lo tanto, la línea de fracción la ponemos de manera horizontal y abajo de ella la n. En el numerador, todo lo que está entre paréntesis. Y ahí ya podemos ver mejor. También dijimos que si tengo varios términos en el numerador y un solo denominador afectando a todo, se puede aplicar distributiva. Por lo tanto, por un lado tendríamos n cuadrado sobre n y por otro lado más 3n. Entonces el denominador va para los dos. Ya tenemos acá dos fracciones. Por otro lado tengo acá una división de potencias que tienen igual base, porque en ambos casos la base es n. Veamos esta propiedad un momento antes de seguir. Si yo tengo una división de cantidades iguales, pero que están elevadas a exponentes diferentes, lo que se hace es restar los exponentes. O sea, a a la n dividido m a la n es igual a la n menos m. Una variante de los dos puntitos es la línea de fracción, que me indica que es el numerador dividido entre el denominador. En ese caso también se resta n menos m. Y esa sería nuestra respuesta.
Algo similar tendríamos en este lugar. Tenemos una división, que es la raya de fracción, de potencias que tienen la misma base, la base n. Y el resultado es igual a n elevado a la diferencia entre los exponentes, o sea, elevado a la 2 menos 1. Por otro lado, el segundo término, que está constituido por el 3 y la n, uno sobre el otro, se puede separar. Podemos decir que acá tenemos 3 por 1, ya que 1 por 3 es 3, no se estaría alterando la cantidad. Si pongo ahí un 1 no pasa nada. Y ahora sí podemos separar 1 sobre n del 3. Es lo mismo. Y ponemos un signo por en el medio, ya que el por nos indica que multiplicamos recto. Acá tenemos un 1. En cuyo caso, si hacemos las cuentas, se reconstruiría lo que tenemos acá, porque 3 por 1 es 3. Y n por 1 es n. Si hacemos la resta, entonces dijimos que acá tenemos n a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. No tenemos acá una expresión que tenga como mayor exponente de la variable al 2. Eso por un lado. Bien, por otro lado, si yo tengo una fracción, puedo elevar esa fracción a la menos 1 y el resultado será el denominador elevado a la menos 1 y nada más. Abajo podría ir lo que quedó en el numerador, que sería 1, pero no vale la pena ponerlo. Finalmente, acá tengo un solo término, pero se suele poner primero a el coeficiente numérico y luego a la variable que sería n con la potencia correspondiente. Dijimos que acá tenemos 1, ya sabemos que todo número elevado a la primera da 1, da n, perdón, da el mismo número. Y 3 por n a la menos 1 es lo mismo que poner el 3 adelante. N menos 1 por 3 es lo mismo que 3 por n a la menos 1. Y ya tenemos todo ordenado. Como podemos ver en la expresión no hay ningún 2 que esté afectando a la x, por lo tanto no es cuadrática. Y en conclusión, tenemos como mayor exponente el número 1 y tenemos exponentes negativos. Cuando tengo un exponente negativo en una expresión, eso deja de ser una expresión polinómica. Por lo tanto, no estamos hablando de una función cuadrática.